Y a pesar de estas donaciones, ya lo escuchábamos, hay un determinado número de pacientes que debe ser atendido en lo que a la enfermedad renal se refiere. Y una de las estrategias para llevar este control es a través del registro de pacientes renales. Para entender la importancia de tener esta base de datos, nos visita aquí la responsable de enfermedad renal crónica de la Secretaría de Salud, María del Carmen Cruz Ángulo. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y como lo acabamos de ver, el trasplante renal al final es una de las terapias que engloban precisamente lo que es cuando ya tenemos una falla renal crónica avanzada y que necesitamos darle una terapia de reemplazo. Entonces sí, precisamente eso es parte de lo que vengo a hablar. Perfecto. Entonces este registro que se está haciendo todavía de pacientes con esta enfermedad también incluye a las personas que están en lista de espera, por ejemplo, de un trasplante. Sí, el problema que tenemos en el país es que no existe un registro nacional de enfermos renales en ninguna etapa. La más fácil de medir pues es la etapa 5 o pacientes que están ya en diálisis o trasplante. Sin embargo, esa es la intención precisamente de crear un registro estatal para precisamente conocer la magnitud del problema de este padecimiento específicamente, cuántos tenemos, qué terapias tienen, cuál es nuestra lista de espera, es decir, cuántos tenemos registrados en los hospitales que están en espera de un riñón, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, o sea, muchos datos que de repente uno se pregunta y no tenemos el dato. Entonces, esta es la importancia de conocer nuestro problema a nivel local, es decir, a nivel Tlaxcala, para que en algún momento cuando se llegue también a crear y echar en marcha el registro nacional, pues podamos compararnos entre diferentes entidades y ver cómo está la magnitud ya no solamente de Tlaxcala, sino del país e inclusive viéndolo más a futuro, pues en comparación con el resto del mundo. Claro. Entonces, este registro está en proceso y una vez que se tengan estos resultados, ¿cuáles serán las acciones, las primeras acciones a tomar? Este registro, básicamente, bueno, como acabas bien de comentarlo, es un proceso en el que involucra, ya al final cuando uno muestra los resultados, pues es muy sencillo de decir, bueno, tenemos una tasa de tanto de incidencia, prevalencia, tanto de mortalidad, etcétera. Sin embargo, previo a todo esto, pues hay que tener precisamente un proceso de organización, de precisamente capacitación a donde se va a llevar a cabo y posteriormente la validación de los datos, que es algo muy importante, porque no se trata nada más de ir a recabar datos y a ver qué me sale, sino de precisamente hacer una exhaustividad de esos datos, que tengamos los menos casos perdidos, todos los casos documentados, que estén validadas esa información, tanto por un control interno por el centro donde se reporta, como un control externo que somos nosotros quienes vamos a estar precisamente vigilando esa información. Y ya al final de todo ese proceso, pues ahora sí empezar a desmenuzar esa información y estadísticamente ahora sí, ya con un sustento científico, pues decir, bueno, tenemos tantos pacientes con esta terapia, tantos pacientes que requieren un riñón, porque desafortunadamente lo que hemos estado escuchando es que pues se dice mucho de Tlaxcala, que tenemos el primer lugar, que si se mueren más la gente con este padecimiento acá. Sin embargo, insistimos, eso al final no está debidamente fundamentado, ya que esos datos tienen muchos sesgos, sobre todo cuando se sacan de tasas de mortalidad, y que eso no nos da una clara definición del problema. Para eso necesitan precisamente registros. Países inclusive como de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Uruguay, pues ya cuentan un registro en todo el país y entonces ellos sí ya pueden hablar de cada provincia cómo se encuentra. Claro. Desafortunadamente en México pues todavía estamos empezando y hay mucho camino que andar, pero bueno, creo que vamos paso a paso y lo más importante es que estos datos al final sea un beneficio que brinde a la sociedad. ¿En qué sentido? Pues en la atención al enfermo renal, a mejorar los servicios de salud precisamente en esta patología, que sabemos que es una patología catastrófica, que ya lo hemos dicho muchas veces, que no solamente afecta al paciente, sino a todo su entorno, y todo su entorno pues nos incluimos también en cuanto a los servicios de salud, a mejorar la atención y la calidad de la atención. Claro, bueno, pues estaremos muy pendientes de los resultados cuando usted esté aquí para informarle al auditorio. ¿Y qué otras acciones lleva la Secretaría de Salud a cabo para la detección oportuna de esta enfermedad? Ya no hablemos de la incidencia, porque como bien lo ha comentado, bueno, pues apenas está haciendo este registro, pero ¿qué se está haciendo para la prevención y para detectarlo a tiempo? Sí, la Secretaría de Salud, a través precisamente de todos los que llevamos o estamos inmiscuidos en este problema de la enfermedad renal crónica,
tiene varias líneas de acción. Una de ellas precisamente es la detección temprana u oportuna, y de ahí se desprenden varias líneas, entre esas de investigación, ya dijimos en un momento, un tamizaje que se está haciendo en los escolares, así también como buscar las causas, las posibles causas de estos problemas en aquellos casos que no se llegue a determinar. Es decir, las más frecuentes pues son diabetes, hipertensión, todas enfermedades crónico no transmisibles que desafortunadamente están afectando mucho a nuestra entidad y al país. Y también la otra parte fundamental es aquellos que ya tenemos con el diagnóstico de enfermedad renal en sus diferentes etapas, brindarles la atención oportuna y de manera integral, es decir, no ver al paciente nada más como un problema de riñón y ya está, sino verlo de manera integral, que es un paciente que requiere atención por parte de nutrición, de psicología, de trabajo social, etcétera, o sea, verlo todo como un entorno global. Y bueno, la otra línea pues es parte del registro y todas las líneas que van saliendo precisamente de los proyectos de investigación. Entonces, es un programa realmente integral en donde queremos precisamente tratar los que ya tenemos, pero sobre todo prevenir aquellos que pueden evitar esa entrada a alguna terapia de reemplazo renal, que sabemos pues definitivamente no hay como cuidar nuestros propios riñones, e insistimos en el adecuado control a aquellos que ya sepan que tienen algún problema como diabetes o hipertensión. Perfecto, pues le agradecemos que nos explique cómo va en proceso este registro de pacientes y por supuesto también esta última recomendación para el auditorio. Le agradecemos mucho la información. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias, buenas noches.